Saludos desde La Habana. Es viernes 2 de octubre de 2020 y damos inicio a esta emisión especial del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Lo hacemos desde los estudios de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la ciudad y en esta producción contribuyen los servicios informativos de la televisión cubana y la Dirección de Comunicación e Imagen de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Con nosotros va a poder disfrutar de las últimas noticias sobre el acontecer literario y artístico en Cuba y en el mundo. La prestigiosa compañía de danza contemporánea de Cuba, que dirige el maestro Miguel Iglesias, Premio Nacional de Danza, arribó hace solo unas jornadas al 61 aniversario de su fundación. Unos días antes de que se implementaran las medidas de distanciamiento social, nuestro colega Yuris Nórido asistió a los ensayos de esa importante compañía y en exclusiva adelanta algunos detalles del trabajo futuro que asumirán y que de seguro será muy intenso a partir del levantamiento de las restricciones por el enfrentamiento a la COVID-19. Estas imágenes se tomaron unos pocos días antes de que Danza Contemporánea de Cuba y todas las compañías del país debieran recesar sus actividades en cumplimiento de las medidas de las autoridades sanitarias ante el impacto del nuevo coronavirus. En los salones del Teatro Nacional de Cuba se montaba el que iba a ser el próximo estreno de la agrupación, Páramo, creación de la coreógrafa Laura Domingo a partir de uno de los textos fundamentales de la literatura hispanoamericana, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Iba a ser y será, porque apenas las circunstancias lo permitan, los bailarines regresarán a estos salones para continuar un montaje que ya está bastante adelantado. Quien ha leído la obra comprenderá que es difícil trasladarla a la danza, asumiendo sus disímiles implicaciones. Obviamente no es un trabajo, no es una traslación literal, o sea, a mí no me interesa recrear exactamente cada uno de los momentos de la novela, además una novela con un discurso narrativo muy particular y muy complejo, ya desde el punto de vista literario. Entonces yo, digamos, lo que más trato de aprovechar de la novela es el ambiente metafórico, que es lo que más me seduce, más y es lo que he usado en esta traslación. Entonces los ambientes, las luces y las sombras, el tema recurrente de la muerte, de lo posible, imposible, este espacio surreal de Comala, que al final de cuentas es también una representación del surrealismo latinoamericano. Y bueno, digamos que estos son los tópicos fundamentales para mí, ¿no? Que recreo en esta obra que estará dividida en cuadros. Entonces esos cuadros obviamente están inspirados en determinados momentos que he seleccionado de la obra, pero no es una traslación, o sea, al pie de la letra. La novela de Rulfo articula un extraordinario sistema metafórico. Laura Domingo propone una traslación al lenguaje coreográfico que se regodea en emociones para convertirlas en acción. Hace meses que el personal de danza contemporánea de Cuba permanece en sus casas. Los bailarines se han acercado al texto para comprender motivaciones y la coreógrafa sigue pensando su pieza. Es un empeño al que se sumó el músico Jorge Amado, quien arregló unas piezas de Chopin que, en su opinión, y en la de Domingo, dialogan con el universo poético de Rulfo. Danza Contemporánea de Cuba, dirigida por Miguel Iglesias, celebró recientemente su aniversario 61. El festejo mayor, que es bailar en un escenario, deberá aplazarse. Pero este elenco, estos trabajadores, siguen sintiendo la danza, viviéndola, aunque estén lejos de salones y teatros, lejos de su público. Tienen la certeza de que regresarán. Por lo pronto, Pedro Páramo los aguarda. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Y de artes escénicas continuamos hablando en esta emisión. Con sus creaciones, Teatro de las Estaciones ha marcado una estética distinguible en el panorama escénico del país. A pesar de la actual situación epidemiológica, el colectivo matancero no ha dejado de crear. Utilizan el tiempo para el ensayo de nuevas obras y la realización de materiales audiovisuales, como la serie Títeres del Mundo, una propuesta que permite al público un acercamiento a figuras icónicas de este arte en todo el mundo. Ellos forman parte de una familia que hace 26 años se unió por la defensa del arte titiritero. Han creado una estética que los distingue en Cuba y el mundo. Sus creaciones llevan un sello de excelencia que le han merecido los más disímiles reconocimientos en el panorama teatral.
Un amplísimo repertorio los avala con autores de relevancia como Martí, Lorca, Dora Alonso u otros dramaturgos contemporáneos de la isla como Norge Espinosa y María Laura Germán. Ese trabajo largo y consagrado le ha merecido el Premio Nacional de Teatro 2020 a sus fundadores, el actor y director Rubén Darío Salazar y el diseñador Zenén Calero. Yo pienso el teatro de títeres o de figuras o de muñecos como algo ampliado, como algo dinamitado, que en el siglo XXI en que vivimos bebe de las tradiciones para recomponerse, renovarse y realmente ir con el títere a decir otras cosas en otros géneros que supuestamente no son del mundo del títere, pero que ahora en la modernidad se compenetran, se entrelazan, dialogan y sale un teatro de figuras rico, sale un teatro de figuras atrevido, arriesgado, provocador, encantador, mágico. Y ya la magia es una condición por excelencia de ese oficio. Empecé realmente sin saber qué era el mundo del títere profesionalmente y lo fui aprendiendo poco a poco en el trabajo que ya cumplo 41 años ya de vida artística. Y a medida que fue pasando el tiempo fui dándome cuenta de que era verdaderamente mi medio de expresión. El trabajo pienso que es un trabajo de colectivo. Una de las cosas que más me gusta de esta profesión es eso precisamente, que no solamente depende de mí, sino depende de un equipo de trabajo que siempre he tenido a través de la historia, en distintos grupos en que he estado trabajando y en momentos en que he estado con proyectos independientes, no de un equipo como tal. Las costureras, los carpinteros, los atrecistas, son gente que para mí son muy allegadas, porque pienso que mi trabajo depende de todas esas personas que a veces son anónimas, pero que todas, cada una de ellas, ha aportado a mi obra en sentido general siempre algún punto dentro de la puesta en escena. Quienes forman parte de este colectivo asumen el teatro como parte de la vida. Ante el cierre temporal de la sala Pepe Camejo, espacio habitual de sus presentaciones, han buscado alternativas para seguir creando. Así surge Títeres del Mundo, una serie audiovisual que transmite la televisión y el canal de YouTube de la compañía, que nos permite un acercamiento a títeres icónicos de varias naciones del orbe. Cada capítulo permite adentrarnos en la historia de esas figuras, una opción oportuna para conocer mejor los títeres del mundo. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y en la provincia matancera nos mantenemos para seguir hablando sobre protagonistas de la escena nacional. La actriz Fara Madrigal recibió el premio Brene por la obra de la vida que entrega la filial de artistas escénicos de la UNIAC en esa provincia. La actriz especializada en títeres, teatro, radio y televisión, Fara Madrigal, recibió el premio Brene que otorga la sección de artes escénicas de la UNIAC Matancera anualmente. El acto, realizado casi que privadamente por las restricciones de la pandemia, tuvo lugar en la Galería Jesús del Castillo, próxima a inaugurarse. Farita, natural de Villa Clara, lleva más de 3 décadas en la ciudad de Los Puentes y formó parte de la Radio 26, Teatro de las Estaciones y TV Yumurí en estos años. El premio Brene se otorga por la obra de la vida cada año en la provincia yumurina. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Luego de este amplio recorrido por las artes escénicas, hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando en esta edición especial del Noticiero Cultural sobre literatura. No abandone la sintonía. Recuerde que estamos transmitiendo desde la Lonja del Comercio en el Centro Histórico Habanero. La presencia del movimiento editorial cubano en China quedó una vez más marcado por la participación en la Feria Internacional del Libro en Beijing, que este miércoles concluyó en esa nación amiga.
Las relaciones culturales entre Cuba y China tienen una larga tradición, pero especialmente la participación desde las plataformas informáticas y las redes en esta edición de la Feria China, la 27 edición, marcó una pauta importante en ese intercambio cultural. Hoy está con nosotros Juan Rodríguez, presidente del Instituto Cubano del Libro, quien ha aceptado venir a nuestro noticiero cultural y de esa forma mantenerles a ustedes informados sobre el saldo positivo que ha representado esta nueva versión de la feria. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias, Marta. Y esta es una relación que tiene antecedentes históricos y que forma parte de una tradición de relaciones, de intercambio del arte y la literatura chinos y cubanos, pero sobre todo el que se nos haya consagrado esta 27 edición de la Feria Internacional del Libro de Beijing supone como un punto muy alto en esas relaciones. ¿Cuáles son los verdaderos antecedentes de este intercambio que se produjo y que acaba de concluir? Bueno, Marta, nosotros acabamos de cumplir 60 años de relaciones entre Cuba y China, que se acaban de cumplir el 28 de septiembre, porque el 28 de septiembre de 1960 se fundaron esas duraderas relaciones que han sido un ejemplo de cómo un pequeño país puede ser un gran amigo de un gran país y tener relaciones civilizadas en todos los campos. Cuba se ha mostrado interesada siempre en participar en la Gran Feria de China, que reúne a más de 100 países todos los años. En las 3 últimas ediciones, Cuba ha tenido participación con sus autores, sus libros y también con otras representaciones de la cultura, la música, las artes plásticas. Y esto ha sustentado la idea de que Cuba, aún siendo un pequeño país, podía ser un invitado de honor en la Feria de Beijing. Y hace más de un año se le concedió ese derecho. La pandemia nos ha complicado las cosas, pero hemos aprendido porque hemos podido hacer la segunda feria virtual que se le dedica a Cuba. Antes fue Buenos Aires, que será presencial en el momento posible, y todos hemos aprendido. Los escritores, las artes plásticas, las artes escénicas, la música, y hace más de un mes que estamos trabajando para que toda esta representación, además de los productos, las costumbres cubanas, pues tuvieran una presencia para el mundo, porque la feria virtual también tiene esa posibilidad, que no solo es para China y para Cuba, sino para todo el mundo. Y nuestros escritores, nuestros artistas plásticos, los músicos cubanos más destacados de hoy, han tenido una presencia en la plataforma virtual que ha viajado por el mundo y que han tenido una presencia en los medios cubanos muy significativa y que ha servido para seguir fortaleciendo esas magníficas relaciones, fluidas relaciones en todos los campos, pero muy especialmente en el campo de la cultura. Recordarás que en el año 2018 China fue nuestro gran invitado de honor, con más de 200 representantes de las letras, también de sus artes en general, y que dejó una huella profunda en el pueblo cubano por la gala cultural que realizaron, por la presencia de sus escritores, por la gran cantidad de libros que donaron a la Universidad de La Habana, a la Biblioteca Nacional, por el gran intercambio que se estableció entre las editoriales chinas y las cubanas, que propiciaron la firma de 12 convenios que hoy están activos y que han producido un grupo importante de libros chinos en Cuba y libros cubanos en China. Sabemos de la producción literaria china que hemos podido disfrutar en Cuba, pero se ha logrado una inserción, diríamos, representativa y amplia de la literatura cubana en ese gran universo que representa una nación con millones de lectores potenciales. Yo creo que es un gran reto. Nosotros ya tenemos negociaciones prácticas con la parte china, donde todos los ebooks cubanos, libros electrónicos, va a formar parte de esa gran plataforma china para que el editor chino, para que el lector chino, para que el pueblo chino pueda conocer más de cerca la literatura cubana. De hecho, Cuba sigue siendo el país invitado de honor para esta misma feria, pero presencial en el próximo año. Ha sido ratificado por China cuando las condiciones lo permitan, y ahí podemos una vez más llevar a nuestros escritores, llevar el libro, llevar nuestras costumbres, nuestros productos, para acercar con más intensidad al pueblo chino y al pueblo cubano, que se lo merecen por estas relaciones ejemplares que han cultivado por 6 décadas.
no puedo dejar que se nos vaya del noticiero cultural sin que nos ofrezca su impresión sobre el modo en que los escritores cubanos y el universo editorial ha sabido defender su presencia y acompañar al público lector cubano en estos tiempos de enfrentamiento a la pandemia. Realmente los creadores cubanos en el campo de la literatura han tenido presencia en nuestros medios. En Cuba Literaria, donde hay más de 200 libros puestos a disposición del lector cubano a través de los medios móviles, yo creo que todos hemos aprendido en buscar una mayor participación de nuestras editoriales, nuestros creadores, que podemos enriquecerla en el tiempo futuro y que también nos ha entrenado para tener esa presencia que tuvimos en la Feria de Buenos Aires, dedicada también a Cuba, y ahora la que hemos tenido del 26 al 30 en la Feria de Beijing. Todos estamos aprendiendo, pero tenemos que estar contentos por la colaboración que hemos recibido, no solo de los escritores y de las editoriales y del mundo de la promoción, sino también de los medios de difusión masiva, que sin ellos sería imposible poder llegar a la cantidad de lectores en Cuba y en el mundo que estamos haciendo hoy. Mucho quiero agradecerle a Juan Rodríguez su presencia hoy en nuestro noticiero cultural. Viajamos hacia Beijing, China, para conocer cómo Cuba participó en la 27 edición de la Feria Internacional del Libro en esa nación hermana y los modos en que desde el Instituto Cubano del Libro y el mundo editorial se va aprendiendo este tipo de presencia virtual del libro y la literatura cubana. Ahora vamos a seguir hablando de literatura en nuestro noticiero cultural y lo hacemos refiriéndonos al colectivo de la Biblioteca Provincial de Las Tunas, que ha realizado un intenso trabajo para conseguir la digitalización de sus fondos y ofrecer un mejor servicio al público. Con los detalles, nuestra corresponsal en ese territorio. Más ágil y humanizada se torna la labor en la Biblioteca Provincial José Martí de Las Tunas desde que se implementó el sistema de gestión bibliotecario. Con ello se logra la digitalización de todos los catálogos y resultó un arduo trabajo iniciado hace más de un lustro. Es la información de toda la bibliografía con que cuenta nuestra institución, no solamente los catálogos, también tenemos ya lo que es la parte de las gacetas, tenemos todas las gacetas digitalizadas. Tenemos digitalizado también parte del periódico de nuestra provincia, como que es el periódico 26, que se estuvo trabajando fuertemente con esa base de datos también. Tenemos más de 30.000 registros en la base de datos porque es el catálogo, la digitalización de todas las fichas de las 10 salas que tenemos. Es la materialización del empeño, la dedicación y mucho tiempo para lograr que fuera nuestra institución la primera biblioteca del país que lograra un sistema de gestión bibliotecario propio según los requerimientos de los manuales de procedimiento de la Biblioteca Nacional. Evidentes son las ventajas del sistema de gestión bibliotecario. A la vanguardia de la tarea en el país se ubica la Biblioteca José Martí de Las Tunas. Anibis Labarta para el Noticiero Cultural. La filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí reconoció la obra del escritor Rigoberto Rodríguez Entenza. Cumpliendo con las medidas sanitarias, la institución reanudó su programa de actividades con tertulias como el Café Bonaparte. En la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí vuelven a servir café para compartir la literatura. El invitado fue el poeta, dramaturgo y profesor Rigoberto Rodríguez Entenza. El multipremiado escritor trajo a la memoria sus versos, narraciones orales y la profunda vocación martiana. Esa belleza ética en la obra de Martí tiene el agregado de que hay un componente de la vida, hay un componente, de lo moral, hay un acercamiento entre ética y moral muy hermoso, y a eso se le suma el respeto, la manera extraordinaria en que Martí conoció su lengua y cómo tradujo su propia lengua al imaginario cultural cubano y universal. Rigoberto Rodríguez Entenza es autor de libros como Último Día del Naufragio, editado en letras cubanas. Su lírica se incluye entre lo más representativo de la generación poética de los 80 en Cuba. Entre otros reconocimientos posee la distinción por la cultura cubana. El presidente de la Sociedad Cultural José Martí, Juan Eduardo Bernal Echemendía, agradeció al trío de Gómez y al escritor Rigoberto Rodríguez Entenza por compartir el Café Bonaparte.
instó al público a cumplir las medidas sanitarias para evitar el contagio de la COVID-19. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Luego de este recorrido por el universo del libro y la literatura, vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos hablando de artes visuales. No abandone la sintonía, manténgase con esta emisión especial del Noticiero Cultural que transmite desde la Lonja del Comercio en el centro histórico de la capital cubana. Semilla que América alumbró, limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz. Como decíamos antes de la pausa, ahora vamos a hablar de las artes visuales. En la Galería Valle Soy del municipio de Viñales se inauguró la exposición colectiva Déjà Vu, que permanecerá abierta al público hasta el mes de diciembre. La muestra la integran pinturas, dibujos, grabados y esculturas de 17 artistas de Pinar del Río. Una escultura del Premio Nacional de Artes Plásticas Pedro Pablo Oliva prestigia la muestra, que agrupa además obras de otros reconocidos exponentes de esta manifestación en Pinar del Río. La diversidad de técnicas, poéticas y generaciones que distinguen los nuevos derroteros de las artes visuales vueltabajeras se aprecian en la muestra, organizada por la filial provincial del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Complace ver junto al paisaje de los consagrados el de nobles talentos que aseguran la continuidad de un género que identifica la tradición pictórica pinareña. Vamos también tomando de ellos esas nuevas energías que están aportándole a la pintura, al paisaje, al grabado, a la escultura, a las artes plásticas en general en nuestra provincia. En tiempos de pandemia, la Galería Valle Soy implementa nuevas estrategias de promoción y comercialización. La galería virtual es la misma galería Valle Soy, pero de forma virtual, donde todos los usuarios de las redes sociales pueden acceder directamente a ese sitio en específico. Bajo el título de Déjà Vu, expresión francesa que en español significa ya visto, la galería comercializadora del municipio de Viñales invita a revisitar estéticas y descubrir nuevos valores de las artes visuales vueltabajeras. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. El artista de la plástica camagüeyana, Nazario Salazar, mereció reconocimientos de la Sociedad Cultural José Martí y de otras instituciones de la provincia por cumplir 60 años de vida artística. Aimea Margós, nuestra corresponsal en ese territorio, se acerca a su trabajo creativo. Con resplandecientes energías, Nazario Salazar lleva 60 años dedicados a la creación artística, casi una vida entre pinceles y convirtiendo el barro en obras de arte. El pintor, dibujante, escenógrafo, especialista, diseñador, ceramista y presidente del proyecto Colibrí de Arte Miniaturista, mereció reconocimientos de instituciones de la provincia y de la Sociedad Cultural José Martí por 6 décadas de quehacer profesional. Yo he tratado por lo menos de dar todo lo que he podido. Y hay algo que yo le digo a mis discípulos, digo, el buen artista, sea el plástico, sea el músico, sea el quien sea, debe respetarse. Respetarse a sí mismo haciendo lo mejor que puede y respetar al receptor precisamente presentando lo mejor que se puede. En la Casa de la Memoria de Camagüey, un panel de intelectuales y amigos evocó su obra donde brotaron palabras de agradecimiento, experiencia, talento y valores humanos. Constructor de metáforas poéticas, Nazario Salazar recrea diversas expresiones artísticas con sus manos. Un creador incansable que durante 60 años ha conquistado un sitio de prominencia en el universo de las artes visuales. En Camagüey, Aimea Margós, Noticiero Cultural. Y de artes visuales continuamos hablando en el Noticiero Cultural. Galería Habana expone desde las redes sociales la muestra Conexión 4.
La periodista Lisandra Durán nos acerca a esta propuesta artística a partir de una serie en la que sus protagonistas nos hablan de su obra. Hoy le proponemos el testimonio de esa destacada artista de la plástica cubana que es sin dudas Flora Fon. Yo creo que hay un deseo como proyecto, como familia, que tengamos de verdad un enfrentamiento al mundo que nos rodea desde el punto de vista de las artes plásticas y que pueda uno conciliar el quedarse en casa, el ser cuidadoso, cuidarse, pero poder seguir trabajando. Y esta es la muestra que tenemos aquí. El proceso creativo ha sido intenso y muy especial, porque en mi caso no es de continuidad, de una investigación que vengo haciendo hace muchos años ya, donde lo que es la pintura china de paisaje tiene su protagonismo. Y ese discurso de las dos hormigas en el platanal de la hoja amarilla tiene mucho que ver con la poética de los primeros momentos importantes de la Edad de Oro, de periodos dinásticos tan antiguos como son la dinastía Tang o la Song. Es una ofrenda a nuestro querido Wilfredo Lam. ¿Por qué no hacer una interpretación de su silla, donde están mis girasoles, donde está la introducción de elementos caligráficos que ya forman parte de mi obra, como es el carácter de palma, el de bosque, está ahí, están los platanales, pero hay elementos que son de aporte y se pueden apreciar en esa pieza. La montaña verde olivo tiene que ver con la paisajística china y con la introducción, en el caso de mi obra, muy consciente de algunos detalles que ellos tienen muy en cuenta, que es la perspectiva móvil. Yo utilizo el carácter chino, de lo que es la caligrafía china, el carácter de montaña. Podemos ver a través de ese recorrido visual que nos permite ver la pieza por diferentes ángulos y es como una licencia artística que tenemos para poder ejercer ese derecho, ¿no? Pero yo siempre digo que uno tiene que buscar en su propio corazón, en su propio mundo interior y ser sincero con uno mismo y expresarse según como uno lo sienta. Y eso es lo que yo realizo. Pues simplemente seguiré pintando. Punto final en esta última emisión especial de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Les hablamos sobre las artes escénicas en nuestro país, recorriendo la experiencia de dos agrupaciones de alto prestigio como Danza Contemporánea de Cuba y Teatro de las Estaciones. También nos acercamos a la participación que tuvo nuestro país desde el libro y la literatura y con su movimiento autoral en la recién finalizada 27 edición de la Feria Internacional del Libro de Beijing, China. Y nos referimos a la creación de los artistas de la plástica, especialmente destacando la contribución de Flora Fon al arte cubano contemporáneo. Esta emisión de cierre de la semana no la vamos a despedir sin invitarlos a que nos acompañen el próximo lunes para seguir hablando del arte y la literatura, tanto en Cuba como en el mundo. Hasta entonces me despido de ustedes como siempre, con un saludo desde La Habana.